fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes la indignación, la justa molestia por todo lo que está ocurriendo hoy en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La jornada de ayer, el 23 de enero del 2019, fue una jornada ciertamente histórica, una jornada extremadamente importante. Dos hechos resaltaron en la jornada de ayer, dos hechos fundamentales. Uno, la masiva movilización de Venezuela entera, tanto los venezolanos que nos encontramos acá en el territorio como la diáspora venezolana, los venezolanos en el mundo, más de 200 ciudades en el planeta, más de 60 ciudades en Venezuela se movilizaron intensamente para reiterar su decisión de construir una Venezuela distinta, democrática, en libertad, con calidad de vida, con prosperidad sostenible. Eso pasó ayer y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque previamente se había producido una intensa represión, sobre todo en los sectores populares, específicamente en los sectores populares de Caracas, para amedrentar, para evitar, para disuadir, para atemorizar a la población. La respuesta fue que la gente fue con más brío, con más brío. Ayer en la manifestación me encontré yo allí a los vecinos de los Mecedores, de Cotiza, del Guarataro, de Catia, del Amparo, de Caricuao. Allí estaban, justamente de esos espacios populares que habían sido tremendamente reprimidos en las noches anteriores. Eso ocurrió ayer, repito, en algunos sitios, por cierto, a un alto costo en vidas. Eso ocurrió ayer, la masiva movilización del pueblo venezolano. La otra cosa que ocurrió, muy relevante, extremadamente relevante, fueron las palabras de Juan Guaidó. Juan Guaidó ayer procedió a juramentarse como presidente encargado de la República. Eso levantó, por supuesto, el revuelo que era dable esperar, no solamente por la reacción de Maduro y el sector político que le respalda. También se produjo una avalancha de apoyos internacionales y también se produjo alguna reflexión, disquisición o debate acerca de si se había proclamado o autoproclamado el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en la condición de presidente encargado. En todo caso, repito, ustedes conocen nuestro carácter, nuestra vocación de fungir no como propagandistas, sino como difusores de información de calidad. Buscamos criterios expertos sobre este tema y tenemos una entrevista que le hicimos ahora más temprana al abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali precisamente sobre este tema. Escuchemos. Disculpen, tenemos algún inconveniente técnico acá. Vamos a proceder de inmediato a la rectificación del mismo. Ya habíamos tenido en fecha reciente una conversación con el doctor Juan Manuel Rafali. Sin embargo, creímos prudente volver a consultarlo porque él es experto en la materia y ha hecho un seguimiento cercano de toda esta circunstancia. Le consultamos entonces a Juan Manuel Rafali si en efecto la juramentación de Juan Guaidó había cubierto los extremos que exige la norma constitucional. Escuchemos.
Vamos a conversar de inmediato con el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali. Ciertamente hace poco nos dio unas luces sobre estos aspectos del muy dinámico proceso de la crisis política venezolana, pero bueno, ayer, 23 de enero, ocurrió un evento inédito, muy relevante. Se produjo por parte del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, la asunción de las responsabilidades ejecutivas de la presidencia de la República en un acto que algunos han llamado juramentación y otros autojuramentación o autoproclamación. Queremos hablar o que nos explique el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali si estamos en presencia entonces de una autoproclamación o si lo ejecutado ayer por el diputado Guaidó cumple los extremos previstos en la norma y en la Constitución. Juan Manuel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chu. Gracias por la llamada. Además, en este momento tan importante para nuestra paz y para nuestra historia republicana, ¿no? Sin duda, eventos inéditos, lo de ayer y lo de todos estos días, y seguramente los que se van a seguir suscitando en el día de hoy. Mira, el tema es que estamos precisamente por lo inédito de la situación, en un ambiente donde la Constitución no da todas las respuestas ni puede, porque precisamente estamos fuera del rigor constitucional, fuera de la posibilidad de que la Constitución se aplique de manera plena y efectiva del momento mismo, y que bueno, que el Tribunal Supremo de Justicia está integrado por magistrados designados cuestionadamente, la Asamblea Nacional ha sido anulada por unas decisiones judiciales, y además ese mismo tribunal cuestionado designa a miembros del CNE, y para remate, entonces Nicolás Maduro pretende seguir 6 años más en el gobierno, con un evento como el del 20 de mayo que no respetó pues los indicadores de integridad electoral previstos en los acuerdos y tratados internacionales. Entonces, todo esto ha generado, por supuesto, la situación en la que estamos. Y yo creo que lo importante que pasó en el día de ayer es que nuevamente el pueblo se lanzó a las calles, pero en unas dimensiones insólitas. Y aquí hay un elemento que comienza sí a tener una relevancia constitucional importante, y es que un eje de interpretación constitucional, una de las bases interpretativas de la Constitución en lo que se llama su entender o interpretar sistemático, es que el pueblo es protagonista. La democracia protagónica y participativa era la base esencial del discurso de los constituyentes del 99, empezando por el propio Chávez. Esta manifestación que se dio de la manera que vimos, la aprovechó Juan Guaidó para decir que asumía el compromiso previsto en el 233, y sin ningún tipo de empacho dijo claramente y a mano alzada que él asumía la condición de presidente encargado de la República. O sea, eso lo vio todo el mundo, eso es lo que se llama un hecho público y notorio comunicacional. Esto tiene la peculiaridad, además, de que a su lado estaban el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Entonces, en este contexto, con el pueblo en la calle, en Caracas y en todo el país, siguiendo por todos los medios de redes sociales, Guaidó asumió. O sea, no lo hizo encapillado, como lo hizo Carmona, con un grupito de gente ahí. Y en segundo lugar, lo hizo en frente de muchos diputados, incluyendo la directiva. Es decir, cuando tú te vas a la raíz constitucional de una juramentación, ella persigue, primero, que el compromiso sea indubitable, y eso ocurrió. Después, que sea en frente a la Asamblea Nacional, y que sea, por supuesto, en frente a esa Asamblea por ser representantes del pueblo. Y en tercer lugar, que sea con una formalidad relativamente sacramental o protocolar. Esa última pata fue la que no se dio en los términos convencionales. Pero cuando Guaidó dice estoy en el 333, si para restablecer el orden constitucional tú requieres omitir o diferir un protocolo, eso yo creo que es perfectamente válido. Lo importante era que la juramentación fuera indubitable, cosa que no había pasado antes, porque la primera vez que habló, la gente dijo, bueno, pero se juramentó, se medio juramentó o no se juramentó. Eso se eliminó. De
modo que yo creo que el objeto de la juramentación que persiguió el constituyente del 99, al igual que el del 61, es que quien ocupe la presidencia de la República asuma un compromiso ante el pueblo. Y normalmente se hace ante sus representantes, que son los diputados, y hoy se hizo no solo enfrente de ellos, sino enfrente del pueblo en la calle, por cientos de miles de personas en Caracas y en todo el país. Entonces, yo, como te digo, esto es lo que objetivamente pudiera decir en mi apreciación técnica. Ahora, que eso sorprendió a gente, que hubo acuerdo o no, que para las fuerzas de Nicolás Maduro eso es un golpe de Estado o un intento, que para el fiscal sea delito o no, y que para la comunidad internacional sea válido. Bueno, eso es harina de otro costal. Yo lo que estoy diciendo es que el objeto de una juramentación, de acuerdo a la Constitución, se cumplió. Y ahora, yo no sé si habrá una formalidad protocolar adicional, cuándo, dónde, porque además ahora tenemos la particularidad de que, bueno, el hemiciclo, o sea, el Palacio Federal Legislativo es compartido por una Asamblea Nacional Constituyente que fue legítimamente convocada. Entonces tampoco es que tendrás todas las condiciones para tú poder cumplir todos esos protocolos y ese tipo de signos exteriores. Ahora, quien diga que no hubo juramentación y que no fue ante el pueblo, está totalmente de espaldas de la realidad. Y eso es lo que persigue la Constitución. Insisto, ¿qué consecuencia va a traer? Desde el punto de vista de la posición del gobierno, desde el punto de vista de la posición de la oposición a lo interno y de la comunidad internacional, bueno, eso se está viendo a medida que se desarrollan las horas, y al final, y tú lo sabes mejor que yo, Chu, estamos en el terreno de lo político, de la fuerza de la política y de la gente en la calle contra la fuerza o el imperio que da el uso de la fuerza y de las armas oficiales. Entonces, al final va a haber una decisión que tomar a nivel precisamente de la Fuerza Armada. Yo creo que el país no puede seguir así. O sea, mi percepción particular es que un país con un gobierno que es reconocido por unos y por otros no, que no es reconocido afuera, pero que la gente se vuelca en la calle a pedir un cambio, que la gente se está muriendo de hambre y quiere que ese cambio se dé, y el gobierno se resiste, o mejor dicho, el presidente que dice que ganó ese evento electoral desde el 20 de mayo, que no lo fue, insiste en quedarse ahí. Bueno, eso hace inviable el ejercicio de la función pública y la realización de los fines del Estado. Y eso va a obligar más tarde o más temprano a que hayan decisiones que tomar. Y yo hago votos sinceros porque esa decisión sea un acuerdo que permita la única forma de expresión popular pacífica para resolver este tipo de crisis, que es una elección auténtica, que respete los estándares internacionales y que se haga con todas las de la ley. Yo lo que aspiro y espero es que quienes están ejerciendo el poder en Miraflores, como dice Fernández, el que atiende el teléfono en Miraflores, bueno, cuando atiende el teléfono diga: aló, señores de la oposición, sí, miren, vamos a tratar de acordar aquí unas elecciones auténticas y no las pantomimas que hicieron en República Dominicana y los intentos anteriores. Por cierto, tú participaste en uno muy directamente y perdieron esa oportunidad. El gobierno hoy está pagando su vivencia de llamar esas elecciones que no fueron el 20 de mayo, no haber llegado a un acuerdo dominicano, no haber llegado a un acuerdo aquí cuando estuvo el representante de la Santa Sede del Vaticano, no haber llegado a acuerdos sinceros y legítimos, sino dejar que el mundo se le viniera encima, y ahora estamos en este problemón. Esto se tiene que acabar con un acuerdo pronto, que siga unas elecciones auténticas y que nos lleve por el camino de la paz, a tener un gobierno legítimo, un gobierno respaldado y vigoroso, que saque al país del atolladero en que estamos, con apoyo incluso de los organismos multilaterales para generar mayores ingresos, porque además Maduro cometió la estupidez de pelearse con el gran comprador de petróleo de Venezuela, y además obviando la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, se puso a tomar ahí una serie de decisiones que no va a poder ejecutar, porque aquí en 72 horas Maduro no va a poder tomar ninguna acción, salvo que corre el riesgo inminente que los Estados Unidos lo tome como una agresión directa y pueda ahí sí tener la excusa que probablemente estuviera deseando para tomar alguna acción directa, lo cual
sería absolutamente indeseable. De modo que termino con la idea, aquí se hace imperioso un gran acuerdo nacional para unas elecciones auténticas que nos saquen adelante de esta crisis política para poder encarar la espantosa crisis social y económica que vivimos. Profesor, le agradezco altamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 24 de enero. Era Juan Manuel Rafali, abogado en búsqueda de lo que él denomina la verdadera solución a este drama nacional, que sería un acuerdo de los venezolanos para arribar a unas elecciones libres. Gracias, profesor Rafali. Gracias, buenos días, hasta luego. Bueno, ya escucharon ustedes la voz del abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, expresando su criterio. En su opinión, la juramentación de Juan Guaidó llena efectivamente. Por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Habiendo escuchado estas consideraciones de naturaleza jurídica, de naturaleza legal, sobre el hecho trascendente ocurrido en el día de ayer, la juramentación como presidente encargado del diputado Juan Guaidó, escuchemos ahora un análisis desde la perspectiva política. Conversamos con Jesús Seguías, presidente de gerenciapolítica.com, y esto fue exactamente lo que Seguías compartió con nosotros en entrevista ahora más temprana. Escuchemos. Vamos a hablar de inmediato ahora con el investigador y analista político Jesús Seguías. Él es presidente de gerenciapolítica.com y publicó anoche un extraordinario microanálisis sobre la jornada histórica del 23 de enero. Hoy, en esta madrugada del jueves 24 de enero, entonces escuchemos sus reflexiones sobre las implicaciones políticas de lo ocurrido ayer. Jesús, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos tu visión acerca de las dimensiones e importancia de la movilización nacional e internacional que se produjo ayer. Te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Ayer se produjeron varios hechos de alta relevancia política. El primer hecho de relevancia política es que la oposición retomó la capacidad de convocatoria, el poder de convocatoria. Y además no es que la gente salió a respaldar a determinados partidos de la oposición o determinados dirigentes de la oposición. Salieron simplemente indignados. Se hizo viral la convocatoria y todos los venezolanos que estaban inconformes o están inconformes con el gobierno, incluyendo chavistas en cantidad, mucha gente de las bases chavistas salieron también a protestar, porque sintieron que ese era el bien, que todos podían acompañarse, hacer fuerza y perder un poco el miedo. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Las manifestaciones de ayer son las más grandes que han ocurrido en la historia en todo el país. En Caracas han habido mayores manifestaciones que las de hoy, pero en el resto del país no ha ocurrido eso. En poblaciones y en ciudades donde nunca se habían hecho convocatorias tan grandes o manifestaciones tan grandes, lo que vimos hoy fue asombroso, apoteósico lo que se vio hoy en todo el país. Y lo más relevante desde el punto de vista político
es que chavistas y opositores sinergizaron para exigirle al gobierno cambios inmediatos e inclusive que el presidente de la República ya dé paso a un gobierno de transición. Entonces, el segundo hecho político fue que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó la decisión de autoproclamarse como presidente interino. Esa decisión, obviamente, no fue consultada con los demás factores políticos de oposición. Inclusive, la noche anterior se había acordado que no se iba a juramentar todavía para dar un margen más de unos cuantos días para seguir presionando con la comunidad internacional, para seguir presionando con la Asamblea Nacional y ahora con esta movilización gigantesca de masa, ya esos tres poderes, esas tres fortalezas podrían ser suficientes para ir presionando más al gobierno que se encuentra totalmente en condiciones precarias de gobierno porque tiene una crisis económica devastadora. La situación interna del gobierno también es precaria porque se le ha ido, hay un deslave inmenso de chavistas en el gobierno, entre ellos hay pugnas internas. Entonces lo que queda es un juego político de ir presionando y estableciendo alianzas internas con los chavistas, de seguir propiciando la ley de amnistía para ver si en unos días más se podía hacer, buscar una solución negociada a la crisis y donde se evitara la violencia. Pero con la decisión de Juan Guaidó hoy, que es la misma propuesta que vienen sosteniendo María Corina Machado, que vienen sosteniendo Leopoldo López, Julio Borges, que no Primero Justicia, y Diego Arria y unos cuantos más, al comprarle esa tesis, se autoproclama presidente interino, entonces coloca el juego en otra dimensión. Ya de aquí en adelante la dimensión es de la guerra total y abierta. Porque Estados Unidos, y yo me imagino que las decisiones de Guaidó estuvieron acompañadas de acuerdos con Estados Unidos y algunos otros países, más no todos. La Comunidad Europea, por ejemplo, no ha estado de acuerdo con eso, simplemente dicen que siguen respaldando a la Asamblea Nacional legítima. Eso hizo pues que ahora el escenario entra en un escenario de confrontación que propició dos cosas más. La primera es que Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó de inmediato, porque eso ya estaba acordado. Al reconocer a Guaidó, inmediatamente el gobierno de Nicolás Maduro toma la decisión de romper las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y dan un plazo de 72 horas para que ellos abandonen el país. La pregunta que uno se hace a partir de este momento es, si Estados Unidos abandona el país dentro de las próximas 72 horas, estarían reconociendo como poder y como gobierno a Nicolás Maduro y como presidente a Nicolás Maduro. Si ellos, por el contrario, dicen que el presidente de la República es Juan Guaidó, obviamente que ya Maduro no es presidente de la República, por lo tanto no tiene ningún poder vinculante ni capacidad para exigirle a ellos que abandonen el país. Entonces, Estados Unidos decide quedarse en Venezuela y en 72 horas el gobierno nacional, el gobierno de Nicolás Maduro, tiene el siguiente dilema. Van a permitir que se queden sin hacer nada. Eso va a significar reconocer que perdieron el poder. Y si ellos agreden a los diplomáticos estadounidenses, y si ellos bloquean, como hicieron los iraníes en la época de la Ayatollah Khomeini en Teherán con la embajada de los Estados Unidos, que la bloquearon y la secuestraron, entonces la pregunta es, ¿Estados Unidos se va a cruzar de brazos? Entonces ya estamos viendo que todo quedó en manos de la guerra, todo queda en manos de las Fuerzas Armadas venezolanas o las Fuerzas Armadas o las dos cosas a la vez de las Fuerzas Armadas internacionales. Entonces ya Venezuela entra en un proceso difícil. La pregunta es, ¿estarán los Estados Unidos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias? Estamos conversando con Jesús. El gobierno de Maduro va a seguir insistiendo en quedarse. Es correcto, estamos conversando con Jesús Eguías, analista político y presidente de gerenciapolítica.com. Jesús, coméntanos, por favor, comparte con nosotros la siguiente inquietud, comparte con la audiencia tu respuesta a la siguiente inquietud. Ayer fue claro
que una fortaleza fundamental de la oposición en general y del liderazgo de Guaidó en particular y de la Asamblea Nacional como cuerpo es la extraordinaria respuesta popular a su convocatoria, algo que no había ocurrido acá desde hace 3 años, desde el 2015, por lo menos. Sin embargo, ahora tú nos estás planteando que estas mismas ejecutorias de ayer del presidente de la Asamblea Nacional y hoy proclamado en el día de ayer como presidente encargado Juan Guaidó, coloca toda la operación política, todo el diseño político en una dimensión y en un ámbito donde la fuerza del pueblo venezolano no es el factor determinante, sino la negociación, según tu criterio que nos acabas de expresar, entre militares venezolanos y gobiernos extranjeros. O sea, ¿qué sentido tiene haber acumulado una fuerza inmensa para después colocar el debate en un tablero diferente? Te escuchamos. Ese es el punto. El punto es que con las decisiones que se toman, ya lo que le queda a la oposición con respecto a su nueva capacidad de convocatoria es prácticamente anularla de alguna manera, porque seguir convocando a la gente a la calle para que los repriman, los maten, los encarcelen y en fin. Porque la oposición internamente en Venezuela no tiene poder de coacción para enfrentarse al gobierno nacional. Y eso hay que entenderlo. La gente salió hoy de manera pacífica, lo cual fue una jornada cívica extraordinaria que se dio hoy en Venezuela. Y ya era suficiente desde el punto de vista político. Y había que darle a los venezolanos otro escenario. Entonces, claro, en este momento Guaidó toma la decisión porque tiene el respaldo de los Estados Unidos, que no es cualquier cosa. La pregunta, repito, es: ¿los Estados Unidos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias? Si es así, bueno, habrá que esperar. Si no es así, entonces la pregunta es: ¿qué hicimos entonces? Porque ya lo que queda aquí en adelante es que o se pronuncian las Fuerzas Armadas venezolanas o los Estados Unidos intervienen y algunos otros países latinoamericanos. Yo creo que las próximas 72 horas definitivamente serán las más largas de los últimos tiempos en Venezuela. Serán horas de mucha decisión. Ocurrieron cosas muy interesantes. La policía del Estado Carabobo, al parecer, no quiso reprimir y casi que se plegaron a las manifestaciones. En Caicara del Orinoco también hubo algo parecido con la Guardia Nacional, que se replegaron y no reprimieron. Y así sucesivamente se están viendo cosas que, bueno, en los próximos 72 horas podrán manifestarse. Lo que yo creo que es prematuro en este momento decir si va a tener éxito o va a fracasar la decisión de Juan Guaidó de juramentarse como presidente de la República interino. Vamos a esperar unas horas y vamos a ver cómo actúan los actores. Estados Unidos tiene por delante la palabra. El gobierno nacional no se va a cruzar de brazos. Los rusos también juegan, como se dice por ahí. Y de Ecuador, como vaya viniendo, vamos viendo. Pero el juego ahora, sin duda alguna, va a ser rudo. Muy rudo a partir de ahora. Estamos conversando con Jesús Eguías. Jesús, finalmente tu análisis nos parece consistente, poderoso, pero sí quería acotarte 2 cosas. En primer lugar, es también un hecho cierto que los venezolanos, tanto en nuestro país como en el exterior, en general recibieron con júbilo, no disimulable, la decisión de Guaidó, por un lado, y por otro lado, tú nos estás informando, lo que hemos, por cierto, conocido también a través de otras vías, que la decisión de Guaidó no fue resultado de un acuerdo previamente construido con los demás factores de oposición, pero en este momento la fractura de la oposición sería algo absolutamente lamentable. En estas horas que son cruciales, la recomposición del campo opositor es un elemento clave. ¿Tú crees que haya posibilidades positivas en ese sentido? Mira, yo creo que ya durante varios momentos la oposición venezolana en los últimos 20 años siempre han habido factores grupales o individuales dentro de la unidad opositora que se presentan ante los demás con hechos cumplidos y todos los demás se pliegan porque no les queda otra cosa para no correr con el costo político.
Así pasó el 11 de abril, así pasó en el paro petrolero, así pasó en la abstención parlamentaria del 2005, así pasó después de la victoria parlamentaria en el 2015. El Maduro vete ya impuso un factor determinado a todos los demás, y luego vino el referéndum revocatorio, que fue otro que se impuso y se le presentó a los opositores como un hecho cumplido, y todo el mundo se tuvo que plegar, y ahora estamos en una situación parecida. ¿Tendrá esta de hoy el mismo destino de las anteriores? Es decir, el fracaso, no lo sabemos. Vamos a esperar a ver. Lo que digo es que cualquier cosa que atente contra la unidad opositora, cualquier cosa que signifique no respetar los acuerdos, porque recuerda que Guaidó está allí porque se respetaron los acuerdos. Mal puede él comenzar a violar los acuerdos. Entonces, el acuerdo hasta anoche era que había que esperar unos días más, porque las cosas estaban funcionando bien. Ahora, ¿qué pasó en las últimas horas? ¿Quién presionó? ¿Por qué cambiaron de parecer? No lo sabemos. Lo cierto es que esa es la situación en la que estamos ahora y vamos a ver qué va a pasar. Esto no va a ser un juego de un solo elemento. Hay muchos factores en juego que van a funcionar paralelamente para que este cambio se pueda dar en Venezuela. Creo que hay que insistir en los acuerdos unitarios, hay que insistir en la capacidad de responder de forma homogénea a los retos que tiene el país por delante, y más en estos días a partir de hoy. Yo no sé, te repito, no soy pitonizo para presagiar qué va a ocurrir en los próximos tiempos. Lo que sí sé, y estoy absolutamente seguro, que el juego ahora entra en otro escenario, y no sé hasta qué punto los actores están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, incluyendo los actores nacionales. Otra cosa que te iba a decir, sin duda alguna que esta decisión de Guaidó entusiasma a muchísimos venezolanos, a todo el mundo salió eufórico, levantó las esperanzas, además que está respaldado por los Estados Unidos, le dio a la gente mucho más ánimo. A nivel internacional, por supuesto, todo el mundo de acuerdo, porque todo el mundo quisiera un cambio ahora, ya, inmediato. La pregunta es si se tomaron las decisiones bien pensadas y midiendo todas las consecuencias que ello implica y sabiendo el adversario que están enfrentando. No sé hasta qué punto fue hecho de esta manera. Escapa a mis manos la posibilidad de saber qué cosas hay debajo de cuerda. Hoy me estoy enterando por el programa de Diosdado Cabello que supuestamente Guaidó se reunió con Cabello ayer y le dijo algunas cosas, y Cabello dice que hoy está diciendo todo lo contrario. No sé hasta qué punto fue cierta esa reunión de Guaidó con Cabello ayer. De manera que vamos a esperar. Como digo yo en el análisis que está publicado en la página web de gerenciapolítica.com, ahí está el análisis que se llama 72 horas cruciales. Son 72 horas que tenemos por delante para dilucidar muchas cosas. Aún es prematuro saber lo que pueda pasar. Jesús, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros estos minutos en esta madrugada del jueves 24 de enero. Era Jesús Eguías, presidente de gerenciapolítica.com. Bueno, ya escuchamos nosotros entonces dos puntos de vista muy importantes. Desde el punto de vista jurídico, Juan Manuel Rafali nos dice la juramentación de Juan Guaidó es atípica, pero cumple los extremos que exige la Constitución, entendiendo que estamos en una situación inédita, no prevista en ningún texto, ni siquiera en el texto constitucional. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que nos explicó acá Juan Manuel Rafali. Luego, con el analista Jesús Eguías, estamos viendo otras consideraciones, esta vez de carácter político, a propósito de este evento que a partir de ayer marca un punto de inflexión en el proceso de crisis política en Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de este análisis, en este programa especial analizando las diversas aristas de lo que ocurrió ayer y cómo se proyecta esto hacia el futuro inmediato. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hay una tercera dimensión que es muy importante abordar de una vez, que es el tema económico. Venezuela, después de la destrucción brutal que hizo el régimen del Castro, del Chavo Diosdado madurismo, de la destrucción de nuestro aparato productivo, ha quedado nuevamente como un país monoproductor. Venezuela producía 1000 cosas, producía desde telenovelas hasta aluminio, además de petróleo. Ahora estamos dependiendo única y exclusivamente de la exportación de petróleo. La producción petrolera cayó brutalmente, tenemos apenas 1 millón y tanto de barriles, quizás un poco menos, y de esa cantidad total de producción de barriles diarios, aproximadamente un 60% se va en el pago a la deuda financiera con China, en el pago a la deuda militar con Rusia, en los diversos operativos que tenía el gobierno con la India y con CARICOM y sobre todo con Cuba, ese subsidio brutal e irresponsable. El porcentaje de petróleo que le es pagado cash a Venezuela es el que compra Estados Unidos. Y con Estados Unidos, como decía Juan Manuel Rafali, bueno, tuvo la brillante ocurrencia Maduro de pelearse el día de ayer. Entonces, aquí hay una circunstancia importante a estudiar desde el punto de vista económico. Y buscamos entonces la opinión de alguien que sea conocedor precisamente de la materia. Vamos a conversar con Francisco Rodríguez sobre el tema. Escuchemos. Seguimos en nuestro programa especial analizando las diversas aristas de lo cumplido en la jornada histórica de ayer, 23 de enero. Ya hemos conversado con el doctor Juan Manuel Rafali a propósito de los aspectos jurídicos del asunto. Sí. Hemos hablado con Jesús Seguías a propósito de los aspectos políticos del asunto. Ahora hay una dimensión muy importante, que es la dimensión económica. Para decirlo de manera muy sencilla, ¿a quién va a cancelarle la factura petrolera el cliente más importante, el único cliente que le paga cash a Venezuela por el crudo, por el petróleo, que es nuestra única exportación en este momento? ¿A qué gobierno le va a cancelar esa factura las empresas norteamericanas que lo adquieren? ¿Al gobierno que es reconocido por los Estados Unidos o al que no lo reconoce? ¿Qué va a pasar en esa situación? Todo esto además en el contexto del reciente anuncio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que adelanta opinión sobre el tema y expresa públicamente su deseo a tener relaciones con el gobierno que encabece Guaidó. De todo eso y mucho más vamos a conversar con el economista venezolano Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez fue director para América Latina del Bank of America, en la actualidad es director de la firma Torino Capital y es una persona extremadamente conocedora de las finanzas internacionales y de la realidad venezolana. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué va a pasar en este ámbito tan específico y tan crucial de la crisis venezolana? Buenos días, Chugo. Sí, aquí hay dimensiones económicas bien importantes. Nosotros tenemos que partir de entender que cuando el gobierno de Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino, efectivamente está reconociendo un gobierno distinto del gobierno de facto de Nicolás Maduro, y eso tiene efectos legales en Estados Unidos. Básicamente, en este momento, legalmente, en Estados Unidos, los apoderados del gobierno venezolano, los que tienen la capacidad de representar al gobierno venezolano, de representar a PDVSA, de representar a Citgo, son aquellos que nombre el presidente interino Juan Guaidó. El presidente interino debería proceder a nombrar un gabinete y a nombrar una junta directiva de PDVSA
empresa y esa debe proceder a nombrar una junta directiva de Citgo, por ejemplo. Cuando se le presente a una corte norteamericana la junta directiva de Citgo nombrada por la autoridad del presidente interino Juan Guaidó y otra nombrada por el gobierno de facto de Nicolás Maduro, la corte norteamericana no toma no se pone a leer la constitución venezolana. Estados Unidos está establecido más bien lo que es el principio de deferencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo en materia de reconocimiento de gobierno. Eso es lo que quiere decir que la Corte Americana se va a hacer solo una pregunta muy sencilla. ¿A quién reconoce como gobierno el gobierno de Estados Unidos? Si es el gobierno de Juan Guaidó, entonces actos legales son aquellos llevados a cabo por los representantes del gobierno de Juan Guaidó. Eso que es esencialmente lo que quiere decir es a partir de ese momento aquellos que tienen la capacidad de dictar las acciones operativas de Citgo y de gerenciar la empresa Citgo son nombrados por el gobierno de Juan Guaidó. Eso quiere decir que aquellos que tienen derecho, esto es muy importante, de cobrar por la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos son los representantes del gobierno de Juan Guaidó. Eso efectivamente paraliza, en la medida en que continúe el gobierno de Nicolás Maduro, paraliza su capacidad de vender petróleo en Estados Unidos, porque si bien puede venderlo, no puede cobrarlo. Lo único que tiene la facultad para cobrarlo es el gobierno legítimo reconocido por Estados Unidos. Por lo tanto, las implicaciones económicas de este reconocimiento que se dio ayer son extremadamente significativas. Estamos conversando con Francisco Rodríguez, economista venezolano, que tiene una vasta experiencia en el ámbito de las finanzas internacionales. Ciertamente este tema de la exportación de la factura petrolera es crucial, pero no es el único tema. Tenemos por un lado otros activos, incluyendo instalaciones y el tema del oro monetario y no monetario depositado en bancos internacionales, y tenemos también el tema de la deuda externa. Entonces no solamente es qué gobierno cobra, en este caso la factura petrolera, sino que el gobierno paga o está obligado a realizar acuerdos para viabilizar el pago de cosas como la deuda. Háblanos de eso, por favor, porque tú pusiste ayer en la red social Twitter un mensaje muy preocupante acerca de lo que ocurrió en aquel momento cuando en Nicaragua el Frente Sandinista perdió el poder en las elecciones, y antes de entregar efectivamente el poder se produjo una especie de caída y mesa limpia con las finanzas de ese país. Háblanos por favor de esos otros aspectos que trascienden la mera cuestión petrolera. Sí, ese episodio lamentable de la historia nicaragüense se conoce como la piñata, el momento entre el anuncio de que Daniel Ortega había perdido las elecciones de 1990 y la toma de posesión de Chamorro, fue esencialmente utilizado por el partido gobernante, el Frente Sandinista, para saquear los activos del sector público nicaragüense. Y por lo tanto, en ese sentido, sumamente importante que el presidente interino Juan Guaidó proceda a tomar los pasos legales necesarios para proteger los activos de Venezuela en el exterior. Ya de por sí se ha dado un paso bien importante, que es que la Asamblea Nacional aprobó una resolución solicitarle a 46 países que congelasen, esto fue previo a la juramentación de ayer, que congelasen los activos del gobierno de Venezuela en el exterior. Pero efectivamente es importante proceder a tomar acciones para proteger los activos de Venezuela, porque si no se puede dar esa rebatilla. Tú señalas algo que es muy cierto, el nuevo gobierno tiene la responsabilidad de cobrar y también la responsabilidad de pagar. Sin embargo, no tiene la capacidad de pagar sino hasta que tome el control de los activos, o sea, que tome el control del poder efectivo en la nación. Pero sí se puede comenzar a avanzar es que Venezuela tiene una tarea pendiente con sus acreedores para reestructurar la deuda, para comenzar a limpiar todos los activos que ha dejado el gobierno de Chávez y Maduro, y sentar las bases para un plan de recuperación económica. Y a partir de este momento, los que pueden hablar de eso con los acreedores son los representantes otra vez nombrados por el presidente Juan Guaidó, son los únicos que están autorizados en
Francisco, te agradecemos profundamente que nos hayas dado tus luces, pareceres y conocimientos en esta materia en la que ciertamente se le va la vida no solamente al gobierno venezolano, sea cual sea, sino que se le va la vida al país. Muchas gracias, Francisco Rodríguez. Gracias a ti, un gusto estar aquí. Bueno, escuchamos las palabras de Francisco Rodríguez. Yo pido excusas por la mala calidad del sonido. Francisco Rodríguez está en Nueva York y la comunicación se hizo vía audio de WhatsApp, de allí la irregularidad del mismo. Recapitulo rápidamente lo que nos expresó Francisco Rodríguez. Lo primero que nos dice es que la factura petrolera Estados Unidos se la va a pagar al gobierno que reconoce Estados Unidos, que el gobierno del señor Guaidó, el presidente encargado Guaidó, encargado de las circunstancias en que se produjo ayer este evento, tendría la obligación de designar gabinete, de designar nueva junta directiva de PDVSA y esta a su vez de designar una nueva junta directiva para Citgo. Y ese sería la instancia que podría cobrar la factura petrolera. Nos aclaraba el economista Rodríguez que si se produjese algún litigio, ¿no?, ante una corte federal norteamericana, esa corte no se va a poner a leer o a estudiar la constitución venezolana, sino que por principio simplemente preguntaría ¿a qué gobierno reconoce el gobierno de los Estados Unidos? Al de bueno, que se le pague a este. Tenemos entonces una situación curiosa. Maduro podría vender petróleo a Estados Unidos, pero no podría cobrarlo. Quien podría cobrarlo sería el gobierno encabezado por Guaidó. Esta es la situación que nos plantea Felipe Rodríguez en esta comunicación que gentilmente se dio desde Nueva York. Hay otros aspectos que tienen que ver con otros activos, que tienen que ver con básicamente este espinoso problema de la deuda, y dice también esta es responsabilidad de quien vaya a asumir y a regir los destinos en lo inmediato, porque es un tema ciertamente acuciante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTerap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes una información extremadamente dura.
Comparto con ustedes el reportaje que salió, la nota que salió en el portal Runrunes con la firma de la periodista Lore Meléndez. Dice así: manifestaciones en Venezuela dejan 15 muertos en las últimas 24 horas. En Bolívar y Barinas se registraron la mayor cantidad de víctimas, 4 en cada estado. Todas las muertes se han producido por arma de fuego. Entre la noche del 22 y el mediodía del 23 de enero, 15 personas han muerto en medio de las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro en 5 estados del país. Como presuntos victimarios, familiares y testigos han señalado tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como a miembros de grupos paramilitares del chavismo, los llamados colectivos. A las 9 de la noche de este martes, Franklin Alexander Figuera fue ingresado en la emergencia del hospital Dr. Miguel Pérez Carreño de Caracas. El joven llegó muerto tras haber recibido 2 disparos durante una protesta en el kilómetro 14 del Junquito, al extremo noroeste del distrito capital. Uno de los proyectiles lo impactó en el tórax y otro en la mano derecha. Una hora después llegaron el cuerpo de Alexon Dos Santos Pisani, de 19 años, al hospital periférico de Catia. Según información extraoficial, le dispararon agentes de la Policía Nacional Bolivariana durante una protesta en el sector Cútira, en la parroquia Sucre del distrito capital. El hecho ocurrió en las adyacencias del Liceo Gustavo Machado. En Catia, ya en la madrugada del 23 de enero, también murió Stephanie Maoli Jajoy Natera, de 20 años, a quien las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana le dio 4 balazos por la espalda mientras manifestaba en el sector del cuartel de Catia. Era madre de 2 niñas. Esa misma noche, los saqueos que se desataron en Ciudad Bolívar durante las protestas antigobierno dejaron 4 muertos. Uno de ellos fue identificado como Carlos Alfredo Olivares Bonalde, de 30 años, a quien le dispararon desde un carro cuando saqueaban el establecimiento comercial Hermanos Los Próceres, en el barrio Bellomonte de la parroquia Aguasalada. Junto a él cayeron 2 personas más que aún no han sido identificadas. También en la misma capital del estado Bolívar mataron a Jember José Rangel Loreico, de 24 años, durante un intento de saqueo de la tienda Macro de la avenida Paseo Simón Bolívar, en la parroquia Marvanta. 8 personas murieron en las manifestaciones convocadas en todo el país para este miércoles por la Asamblea Nacional, como una muestra del desconocimiento popular al gobierno de Maduro. En Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, la Guardia Nacional disparó contra Johnny Alejandro Hernández Ojeda, de 27 años, y Efraín Sanlalio Castillo, de 47, de acuerdo a reportes de Radio Fe y Alegría en la entidad. En la 7ª avenida de San Cristóbal, estado Táchira, murieron Eduardo José Marrero, de 21 años, y Wilmer Antonio Zambrano, de 28. En Barinas, una balacera contra los manifestantes que se concentraron en la avenida Cuatricentenaria dejó 4 víctimas fatales. Wilmer Mendoza, de 25 años, Gustavo Ramírez, de 30, Iván Antonio Álvarez Fernández, de 21, y una persona todavía no identificada. A esta lista se suma el nombre de Nicar Bermúdez Muñoz, la ingeniero de 32 años que fue asesinada la noche del 21 de enero por presuntos colectivos. El suceso ocurrió en el callejón 11 de agosto de Cotiza. Familiares dijeron que en medio de las protestas que se desarrollaban, salió a la calle a botar basura en un contenedor cercano cuando fue abordada por 2 motorizados extraños que la atracaron para quitarle su celular y le dispararon en la cabeza. Con Bermúdez serían 16 las víctimas caídas en las manifestaciones que comenzaron hace apenas 3 días. Óigase esto, en este mismo periodo, durante las protestas de 2017, no se registraron homicidios, sino que estos ocurrieron a partir del 6º día, mientras que en el año 2014 hubo 3 muertes en los 3 primeros días. Es decir, esto que está ocurriendo en estos momentos bate estos lamentables récords. En las protestas del 2017, en los primeros 3 días no hubo víctimas fatales. En las del 2014 hubo 3. En esta situación en la que estamos involucrados todos los venezolanos, en las primeras horas ya van 16 muertos. Que se entiende entonces por qué en medio de esta noticia que le genera júbilo a muchos, hay también una honda preocupación. Sociales y humanos de toda esta situación. Al respecto nos vamos a explayar mañana en el programa que haremos en el horario habitual. Trabajamos para usted en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.